¿Cómo olvidar aquel día? ¿Cómo borrar de la memoria aquel momento en el que me robaron la ilusión, la fuerza, la esperanza? ¿Cuánta tristeza puede albergar el corazón en tan poco tiempo? ¿Cómo olvidar el miedo y la soledad que se disparan cuando te dan la noticia de que no estás bien? ¿Cómo enternece que los demás quieran ayudarte en todo lo posible a salir adelante? Pero qué difíciles son los momentos más desesperanzados, aquellos en los que no puedes dejar de pensar que la vida se te escurre entre los dedos sin poder hacer nada para evitarlo y con tantas cosas pendientes de hacer. Cuánto temor, hasta que alguien te mira a los ojos y te dice: vamos a probar este método, no vas a morir, esta vez no, ya lo verás. ¿Cómo olvidar esos ojos, esas palabras, ese camino que se abre hacia adelante, hacia la vida? Hay tanta belleza en el mundo que contemplar, tantas cosas por las que luchar, tantos momentos que disfrutar. Confié en aquellos ojos, creí aquellas palabras y luché. Peleé con la esperanza de realizar algún día todo aquello que faltaba por hacer. Me enfrenté al mal y vencí. Hoy sonrío, hoy disfruto de cada momento, de cada nuevo día. Hoy tengo ganas de vivir. El método de curar tumores es la realización de trasplantes de médula ósea. Y tenemos varios tipos y varias metodologías para realizar esta tecnología terapéutica. Por un lado, depende de la fuente de las células, es decir, de dónde proceden las células madre que van a recomponer una médula ósea. Se llaman trasplantes autólogos cuando la fuente es el propio enfermo. El propio enfermo es su propio donante. Y trasplantes halogénicos cuando las células proceden de otra persona. Y de otra persona, incluso de otro órgano. Puede ser hígado embrionario, puede ser sangre periférica, puede ser del cordón umbilical. Y estos forman parte de lo que se llaman los trasplantes halogénicos. Entrándonos en el trasplante de médula ósea autólogo, lo que hacemos es aprovecharnos de la posibilidad de incrementar las dosis de drogas que utilizamos para el tratamiento de los tumores. Los tratamientos de los tumores tenemos drogas muy eficaces, pero que nos limitan su dosis en cuanto a que producen una destrucción de la médula ósea y del sistema inmune. Si nosotros obtenemos del paciente que está en buen resultado, que le hemos tratado su tumor, que está en remisión completa, pero que sabemos que pueden quedar células residuales, extraemos médula ósea, la congelamos, la guardamos y damos una dosis masiva que esas células residuales no puedan soportar, podemos curar el tumor. Si esa dosis masiva la diéramos sin tener esas células progenitoras congeladas, sería incompatible con la vida, porque el señor se quedaría sin sistema inmune, sin médula ósea. Como hemos congelado, al paciente le vamos a poner esas células que van a buscar sus sitios naturales de crecimiento y de multiplicación, van a anidar y van a recomponer otra vez la médula ósea y el sistema inmune. ¿A quién le hacemos este método? Pues este método está indicado en aquellos pacientes que tienen tumores que son quimiosensibles, quimiorradiosensibles. Fundamentalmente se está practicando con muy buenos resultados en los linfomas, en los cuales en primera remisión completa se llegan curaciones que superan al 80% de los pacientes. Se hace en leucemias agudas, cuando alcanzan la remisión completa y no tienen un donante, pues con su propia médula, con una masa tumoral residual muy pequeñita, este procedimiento puede curarlos y llegamos a curar al 35 o al 40% de las leucemias mieloblásticas, incluso más. Y otros tipos de tumores, tumores infantiles como el neuroblastoma, sarcoma de Ewing, etc. La ciencia sigue progresando en diferenciar mejor los tipos de tumores que estamos llamando de la misma forma, sepamos que no son iguales, cuál es su fisiología, cómo se activan los oncogenes, cómo molecularmente
se reorganizan y se organizan las células tumorales para poderlas agredir de otra manera. Y también mejores fármacos que sean más eficaces contra las células neoplásicas. Y a su vez, cómo potenciar el sistema inmune para que las identifique como extrañas y poderlas expulsar. Del conjunto, yo creo, de todas estas medidas, se va progresando en oncología. Tumores que no eran curables pasan a ser curables, tumores que daban muy poca supervivencia pasan a dejar supervivencias largas, tumores que daban muy mala calidad de vida empiezan a ceder a una buena calidad de vida. Y supongo que a medida que progrese la biología molecular, que progrese la farmacología y que progrese la inmunología y el diagnóstico precoz, llegaremos a eliminar la mortalidad de la humanidad por parte de los niños. En el interior de los huesos se encuentra la médula ósea, que es la fábrica de sangre de nuestro cuerpo. En ella se generan todas las células que componen la sangre, y de ahí se dirigen a los vasos sanguíneos del organismo. A pesar de los diferentes que son entre sí, todas estas células nacen de una común, la llamada célula progenitora o célula madre, que se encuentra fundamentalmente en la médula ósea y que tiene una característica muy importante. Es la única capaz de multiplicarse y diferenciarse hacia los distintos tipos de células que forman la sangre. Los glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno por el cuerpo, los glóbulos blancos, que nos defienden de bacterias y otros microorganismos, y las plaquetas, muy importantes para evitar hemorragias, ya que son las encargadas de formar coágulos. Así pues, la sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y en una menor proporción por células progenitoras. Teniendo en cuenta que para hacer un trasplante autólogo de médula ósea o autotrasplante hay que reunir y aislar células madre, el hecho de que se encuentren en la sangre periférica evita tener que acudir a la médula ósea para conseguirlas. Fármacos como el G-CSF, llamados factores de crecimiento hematopoyético, aumentan el número de células madre en la médula ósea y también en el torrente circulatorio. Este es el aspecto de la sangre periférica después de haber administrado G-CSF. Llega entonces el momento de la extracción, la aféresis, un proceso que se realiza con ayuda de separadores celulares, que son las máquinas que recogen las células madre, que posteriormente volverán a ser infundidas en el paciente. Pues de María, que no tienes que sentir nada del proceso. Cualquier cosita que notaras o algo, o cualquier cosa, pero no tienes que sentir nada. Esto va a pasar a la historia para que a las otras personas no vayan con ese miedo y con esa cosita que ya por lo menos hayan visto algo. Yo no había visto nada. Todo fue así como eso. No duele nada, estupendamente. O sea que yo he estado en las otras plantas que he estado con cosas puestas y es igual que si tiene un suero puesto. A María se le ha colocado un catéter, es un acceso que va a una vía central y de esta manera nosotros podemos realizar el proceso. Es un proceso además que se realiza de forma totalmente ambulatoria, que apenas tiene efectos secundarios y el paciente puede estar acompañado por un familiar y prácticamente no va a notar nada. El proceso consiste exactamente en la extracción por una de las vías del catéter central de la sangre de María y a través de un sistema de tubulares esta sangre va a una centrífuga que se encuentra en el interior de la máquina que es capaz de separar eficazmente las células que nosotros necesitamos, que son las células progenitoras, y recolectar el resto de componentes sanguíneos en otra bolsa que posteriormente y por otro sistema de tubulares va a retornar a la circulación sanguínea de María a través nuevamente del catéter. ¿Qué tal, María? ¿Cómo lo llevas? Bien. Como veis, en este caso acabamos de empezar, apenas tenemos producto recogido y posteriormente veremos con la ayuda de otros profesionales del laboratorio de citometría si dentro de este producto el número de células que tenemos es el que necesitamos para realizar el trasplante. La mayoría de los pacientes necesitan una o más sesiones, pero el tiempo medio de estancia durante el procedimiento pues no suele exceder las 3 horas, con lo cual es fácil que, que el paciente lo tolere. Esta es la máquina, es una máquina que, como veis,
no es muy aparatosa ni espectacular, es una máquina que hace muy poco ruido y el paciente no nota, realmente no experimenta que le están extrayendo la sangre, ni siquiera tampoco nota ningún efecto derivado del retorno. Tras la extracción del producto de aféresis, se realizan diferentes técnicas de laboratorio para garantizar su purificación y su mantenimiento. Las células progenitoras son conservadas en tanques de nitrógeno líquido a menos 180 grados centígrados. El siguiente paso del trasplante es la administración de quimioterapia a dosis muy elevadas, que tiene como fin limpiar el cuerpo de todas las células enfermas que hayan podido sobrevivir a la extracción. El inconveniente de un tratamiento tan intenso es que también afecta a las células sanas y la médula ósea queda muy debilitada. Por esta razón, durante los días posteriores a la quimioterapia, los llamados días de aplasia medular, es posible que el paciente tenga que hacer frente a las consecuencias más frecuentes del tratamiento: anemia, hemorragias, infecciones y fiebre. La anemia aparece por la falta de glóbulos rojos. Produce sensación de debilidad y cansancio y se soluciona transfundiendo concentrados de hematíes. Las hemorragias se producen por la falta de plaquetas, problema que se resuelve con transfusiones de estas células. Y en tercer lugar se encuentran las infecciones y la fiebre, muy frecuentes, consecuencia del déficit de glóbulos blancos. En este caso, la solución pasa por la administración de antibióticos. La quimioterapia afecta también a otras células del cuerpo, especialmente a las de la boca y a las del intestino. Por eso también son habituales los vómitos, la mucositis y úlceras en el intestino que producen diarrea. No obstante, hay muchos fármacos para calmar estas complicaciones. De hecho, si fueran tan intensas que el paciente no pudiera comer, se optaría por la nutrición parenteral, por vena, para asegurar su adecuada nutrición. Durante los días de aplasia, la atención, el mimo y el cariño por parte de los médicos y demás personal sanitario es fundamental para el bienestar del paciente. Y así llegamos al día más importante, el día 0, momento en el que se descongelan las células madre y se infunden al paciente por un catéter central, en un proceso idéntico a una transfusión de sangre. Los posibles efectos adversos se minimizan con ayuda de medicación. Una vez terminado el trasplante, las células madre van buscando su sitio en el cuerpo, la médula ósea, y allí empiezan a multiplicarse y a crear glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que se irán dirigiendo a los vasos sanguíneos de todo el organismo. La médula ósea está injertada. El trasplante ha finalizado. Un nuevo ciclo comienza. El periodo de aislamiento se hace porque a partir del día 0 es cuando se calcula que la quimioterapia empieza a hacer su efecto, con lo cual las defensas del organismo van a disminuir muchísimo. Entonces, efectivamente, lo que se hace es lo que denominamos ese periodo de aislamiento, que consiste en que el enfermo se queda ya en su habitación sin poder salir de ella. Esto a muchos pacientes les crea un choque psicológico importantísimo. Entonces, nuestra misión es informar al paciente, lo primero, pues de todas las cosas que él tiene que hacer durante ese periodo para evitar un tipo de infecciones, todas las cosas que tiene que hacer su familia, la manera de limpiar, la manera de lavarse y sobre todo nosotras fomentamos mucho que el paciente aproveche ese tiempo para hacer cosas que no ha hecho nunca, las cosas que le gustaría hacer y que nunca se tiene tiempo para hacerlas, que el enfermo se distraiga, que ese tiempo no se haga insoportable para evitar estar pensando en el qué me pasará, sino que pues el enfermo esté distraído. Es importante que el paciente esté en un ambiente limpio, aunque nunca podemos conseguir un ambiente estéril. El hecho de que haya una única persona va a favorecer esto. Si estuviésemos intercambiando continuamente personas, el riesgo de infección, por supuesto, aumenta, porque nosotros podemos traer infecciones de la calle.
Nosotros aconsejamos a los pacientes el que tengan un cuidado especial, sobre todo con las cosas que manipula el propio enfermo. Lo que les pedimos es que siempre cuando entren a la habitación se laven bien las manos con agua y jabón, se las sequen y cada vez que el enfermo manipula algo que tienen también que manipular ellos, previamente se laven las manos. La higiene es fundamental para el paciente, para evitarle todo tipo de infecciones. Entonces nosotros aconsejamos que haya una ducha diaria, sobre todo para el mantenimiento de un catéter central que llevan, y luego también aconsejamos una higiene especial en la mucosa en la boca, porque la mucosa de la boca se puede alterar mucho. Con la alimentación hay que tener mucho cuidado para evitar infecciones, sobre todo intestinales. Nosotros aquí contamos con un servicio de nutrición y podemos poner unas dietas especiales para trasplante en las que jamás se pueden incluir cosas crudas, como por ejemplo las ensaladas, las frutas, porque eso puede transmitir infecciones. Cuando la comida llega al enfermo, nosotros les informamos de que tienen que pasarlo por un microondas con el fin de que las posibles bacterias que aún puedan existir en la comida desaparezcan. En el servicio de hematología lo que siempre hemos considerado que es bueno y fundamental es que haya una interrelación entre todos los profesionales. Realmente la enfermería es la que está continuamente con el paciente, la que ve todas sus necesidades, la que ve las necesidades también de las familias, porque son situaciones duras en las que los familiares hay muchas ocasiones en que no saben qué hacer. Ellos demandan nuestra información. Y muchas veces demandan otro tipo de informaciones que no puede estar a nuestro alcance. Entonces nosotros digamos que siempre actuamos como intermediarios entre el médico y el paciente. Amigos, el proceso del trasplante de médula ósea es como un viaje que uno no desea mucho hacerlo, no lo ha buscado, sin embargo es necesario. Y el hecho de que usted pueda elegir el cómo afrontar ese viaje le va a resultar más o menos duro, más o menos sereno, más o menos agradable. Aquí de lo que se trata es de aunar esfuerzos, entre ellos sus propios recursos, para poder afrontarlo con la mayor serenidad y la mayor esperanza y, ¿por qué no?, con la mayor alegría posible. Ustedes no van a estar solos en este viaje. Cuentan con su familia, con todo el equipo sanitario que estamos aquí. Entre el equipo también se cuentan con los profesionales de la psicología. Y en este sentido me gustaría mucho presentarles a María, a Valeria, a Pedro y a Begoña, que han pasado por este viaje, por este proceso, para poder informar a aquellas personas que vayan a entrar en el trasplante de médula ósea con ese testimonio vuestro que posiblemente le va a ser muy útil. Pero como esto del viaje lo hacen personas y hasta ahora lo que hemos estado viendo es los cuidados físicos, sí me gustaría mucho preguntaros hasta qué punto, de qué manera el psicólogo os ha podido ayudar en este proceso. Pues la ayuda del psicólogo para mí ha sido muy importante porque te ha permitido un acercamiento que en ocasiones no has podido tener con la familia por miedo a comunicarles tus sentimientos si les haces daño con lo que les estás preguntando, con los médicos porque se escapa un poco del aspecto físico las emociones que sientes. Lo que quieres es eso, encontrar el apoyo que lo necesitamos mucho porque estamos con ojos cerrados, no sabemos qué nos va a transmitir y hacer el ese, entonces lo nos que entregamos. Decir claro. Es que estos procesos se acompañan de muchos miedos. Claro, mucha claro, ansiedad, tienes un come porque no sabes la incertidumbre. La incertidumbre que tienes dentro, no sabes lo que te va a sobrellevar, a venir. Quizás lo más importante es contar con los propios recursos de uno mismo, confiar en sus propias capacidades, porque todo ser humano las tiene. A veces están bloqueadas por los miedos o a veces la angustia no te deja mirar. Por eso es tan importante trabajar en equipo donde los protagonistas sois vosotros y vuestras familias, junto con el equipo sanitario.
Desde este punto de vista, lo que sí que tenemos claro es que como la ansiedad está presente desde el principio, más podéis entrenaros en cómo encontraros a vosotros mismos en esas emociones, ponerles nombre y poder tomar la decisión. Primero daros permiso a sentir lo que sentís y luego tomar la decisión. ¿Qué hacemos con esos sentimientos? ¿Qué tipo de actividades distractoras? ¿Cómo os lo montabais en esa fase de aislamiento? Porque sabemos que el tiempo se hace muy largo y eso genera sufrimiento, mientras que si uno, aunque no le tenga muchas ganas, pero si uno maneja su tiempo y se lo organiza y se lo pasa mejor, pues yo me estaba preguntando qué tipo de actividades son las que utilizasteis en ese tiempo de aislamiento. Pues yo no es lo más común ni lo más habitual, pero yo me lo pasaba muy bien trabajando, porque me llevé el ordenador portátil, entonces hasta trabajaba y con disquetes lo mandaba para casa y me servía para conectarme a internet y de esa forma estaba como conectada con el mundo, como te puedes llevar cualquier cosa. Y luego otros ratos también jugaba a las cartas con los familiares que venían a verme. Se van a reír, pero los días, aunque estaba mal, a mí por donde me agarró fue con la diarrea. Vómitos, nada. Pero diarrea de estar todo el día sentada en el trono. Bueno, y entonces me levantaba del trono y bailaba. Tenía música y bailaba un ratito, pero bailaba con Fred Astaire. Entonces yo decía, alguien entra y me matan, porque todos los cables, todo, yo no sé cómo se llaman, bueno, las bolsitas y todo se movían para un lado y se movían para otro. Eso obviamente lo hacía 5 minutos, no más, pero me da una alegría, así impresionante. ¿Qué sensación produce la vuelta a casa y la normalidad de la vida? Pues yo inicialmente al alta y el enfrentarme a la vuelta a casa sentí descontrol, porque hasta ese momento había conseguido controlar todo y me estaban ayudando a tener todo controlado, todo era fácil, todo me lo daban hecho, pero ahora empezaba una vida diferente, me tenía que adaptar a la vida de los normales o de los sanos y eso cuesta trabajo. Que tienes que luchar tú solo contra las infecciones, tú solo contra una organización de vida que ha cambiado. Tú vuelves a una casa en la que tú has faltado, tengo hijos, todo cambia. Y volver a entrar en ese mundo, pues cuesta un poco, pero se vuelve. Y bueno, es cuestión de días, de mentalizarse y enseguida se recupera la normalidad. Es como si hubieras vuelto a nacer, porque luego tienes que vacunarte de todo, como si fuera un niño pequeño. Entonces te encuentras un poco distinto y claro, pero según van pasando los días y vas viendo que tú te encuentras mejor, pues ya dices, hombre, pues parece que esto ha merecido un poco la pena, aunque lo he pasado un poco mal. Pedro, ¿y qué actitud le dirías a las personas que es la mejor para entrar en este viaje? Que si está el organismo preparado y te dicen los doctores y todo que adelante, pues yo le diría que adelante, que hay que hacerlo. Confianza, que confíe plenamente en los profesionales que le van a hacer el trasplante, sea donde sea. Que si por algo, digamos, si hay algo que no le cierra o que le inspira desconfianza, se tome en su tiempo, pero es fundamental tener plena confianza en las manos de quien uno va a descansar. Que lo van a pasar mal, pero que muy mal que lo pasen, se pasa. Esto me lo dijo a mí Mercedes, una paciente, cuando yo iba a entrar a trasplante, y me acordaba de ello todos los días, por eso se lo quiero transmitir a los demás. Que se pasa mal, pero se pasa. Confianza, esperanza, que es dura, pero que como todo pasa. Y que pasa y luego lo que viene después siempre seguro que va a ser positivo y bueno. Ahora que tú eres tan joven, María, ¿ha habido muchos cambios después del trasplante en tu vida? ¿Ves el mundo igual? No lo veo igual, ha habido cambios a mejor, me siento con muchísima más fuerza, más segura, doy la importancia a las cosas que la tienen y la justa, y me preocupo por vivir y por pasármelo bien y por no hacer planes a mucho tiempo. ¿Y Pilar qué? ¿Tú qué le dices a un paciente? Después de escuchar a los sabios,
¿Tú qué les dices desde tu sabiduría? Pues mira, las dificultades son los que nos dan oportunidades para descubrirnos más a nosotros mismos en un encuentro más honesto y más sincero, para un encuentro con todas las personas que amamos. Decirles que no están solos en ese camino, a esa vida que es un regalo que nos han dado, que han pasado un viaje muy duro, un viaje compartido, que lo compartan con las familias, que es el principal soporte psicológico, que no haya secretismos entre ellos, que compartan y que hablen, y que juntos a tirar para adelante, que allí hay esperanza y allí hay vida con mayúsculas según como cada uno quiera montarse en la vida, pero que vida que sepamos seguras cuántas hay. Entonces no tenemos control en cuánto vamos a vivir, pero sí cómo queremos vivir con lo que hay. Yo le diría al paciente que viene a una cosa dura, que es un reto difícil y que cuesta pasarlo, que cuando estás metido dentro te parece que no vas a salir nunca, pero que cuando sales se consigue olvidar. El diagnóstico de un tumor conlleva al paciente a la soledad, a por qué a mí, le lleva a la tristeza, a la falta de futuro, a la desesperanza. Pero cuando nos encontramos con la posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea, recuperamos esperanza, recuperamos posibilidades de futuro y el paciente empieza a soñar y a pensar que realmente aquella mala noticia puede pasar a ser una pesada anécdota. Cada año se diagnostican en España 4.500 nuevos casos de linfoma, una enfermedad que crece a un ritmo de entre el 3 y el 7% anual y que se define como un tipo de cáncer que afecta a los leucocitos, los glóbulos blancos de la sangre, que ayudan a luchar contra infecciones. El número de afectados por esta enfermedad aumenta de forma notable sin ninguna causa justificada, señalan los expertos, aunque buena parte de ellos son curables y la esperanza de vida de los enfermos es mayor y su calidad de vida mejor. AEAL es la Asociación Española de Afectados por Linfoma. Nació con un objetivo: hablar de la enfermedad en toda su extensión para que se conozca y así poder luchar contra ella con fuerza. Conocer las respuestas a preguntas como ¿qué es?, ¿por qué se produce?, ¿cómo va a evolucionar?, ¿qué tratamientos existen?, o cómo se puede mejorar la calidad de vida, está valorado por los pacientes como el mejor apoyo al tratamiento. Por ello, AEAL trabaja para que el enfermo tenga una fuente de información cercana a la que recurrir en su propio país y para que no se sienta solo, sino que cuente con el apoyo de otras personas. Para la asociación, conocer el problema supone un importante paso adelante en la pelea hacia su solución y están dispuestos a colaborar para que se facilite una mayor asistencia para todos. Un canal de acceso a toda la información es su página web, www.aeal.net. Dentro del ámbito comunitario, España ocupa el 5º lugar en hombres y el 6º en mujeres en incidencia de linfomas. No obstante, hoy se producen diagnósticos más precisos gracias al mayor conocimiento sobre este problema de salud. Los nuevos tratamientos van a revolucionar el futuro del linfoma, aseguran los especialistas, algunos de los cuales, los más optimistas, prevén para dentro de pocos años la cura total de esta enfermedad. Alguien dijo una vez que el sufrimiento nos hace sabios, que las dificultades enriquecen el alma y nos hacen crecer como persona. No deseo a nadie este trance de enfrentarse a una enfermedad tan despiadada, pero si algo bueno he sacado de todo esto, ha sido un profundo amor hacia la vida. Un sentimiento que estoy segura me va a acompañar hasta el final. Y todos los días me digo, que así sea.